El salvaje oeste es un territorio único que ha dejado una gran huella en la historia de la humanidad y la cultura. En el siglo anterior, los aventureros entre los colonos en busca de nuevas tierras habitaban áreas previamente inexploradas para ellos, y fue allí donde aparecieron vaqueros legendarios, sheriffs e incluso alambre de púas. Sin embargo, las increíbles páginas de la historia de una región tan inusual no terminan ahí. Es increíble, 8 datos interesantes sobre el salvaje oeste que demuestran su verdadera historia. ¿Cómo se pobló el salvaje oeste? La historia real del asentamiento del salvaje oeste comenzó en 1862 después de la adopción de una ley en Estados Unidos, según la cual los ciudadanos estadounidenses que han alcanzado la edad de 21 años tienen derecho a recibir una parcela de tierra con un área de 160 acres. Para hacer esto, solo era necesario pagar una cuota de inscripción de $10. Y dado que en ese momento Estados Unidos fue destrozado por la guerra civil entre el norte y el sur, el entonces presidente del país, el representante de los republicanos, Abraham Lincoln, conocido como un luchador por la liberación de los esclavos, estableció la única condición, pero obligatoria para aquellos que querían recibir tierras: el solicitante no debería luchar del lado de los sureños. Y los ciudadanos cumplieron con este requisito. Si a principios del siglo VI la población del salvaje oeste era un máximo del 10% del número total de habitantes estadounidenses, a mediados del siglo esta proporción había crecido a casi la mitad. 2. El lugar del salvaje oeste en el cine mundial. Parece que en las últimas décadas, la principal fuente de información sobre la vida en el salvaje oeste han sido muestras de cine occidental, hay muchas de ellas. Pero la primera película sobre este tema puede considerarse una película muda de 12 minutos llamada El Gran Robo de Trenes, dirigida por Edwin Porter, que se estrenó en 1903. En total, durante más de 100 años, un gran número de westerns sobre la vida del salvaje oeste se han estrenado en pantallas de cine. Sin embargo, al verlas, es necesario tener en cuenta el hecho de que la gran mayoría de estas pinturas son pura ficción. El vaquero más famoso, si hablamos de las verdaderas leyendas del salvaje oeste, el primero, por supuesto, se puede mencionar al vaquero William Frederick Cody, que pasó a la historia con el nombre de Buffalo Bill. No hay especulaciones sobre él. La más famosa es la leyenda de que solo en 2 años, 1867 y 1868, logró disparar a más de 4.000 bisontes, lo que hizo posible proporcionar carne a los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico y Kansas. Sin embargo, después de un tiempo, Buffalo Bill cambió abruptamente sus calificaciones, de vaqueros a showman. Al mismo tiempo, se ganó con su propio pasado. Se convirtió en el organizador de la atracción del salvaje oeste de Buffalo Bill, donde se mostraron una variedad de escenas de la vida de la región, desde indios hasta rodeos. El espectáculo fue muy popular entre los estadounidenses, a quienes les encantaba ver todo tipo de representaciones teatrales sobre la vida en el salvaje oeste. Aquí hay algunos datos interesantes. Organizador y anfitrión, William F. Cody, conocido como Buffalo Bill, fue un legendario cazador de bisontes, explorador del ejército y showman que popularizó las imágenes del salvaje oeste en América y Europa. Héroes reales en el escenario. No solo artistas, sino también figuras históricas reales participaron en el espectáculo. Por ejemplo, la famosa tiradora Annie Oakley y el jefe indio Toro Sentado actuaron en el programa. El espectáculo de Buffalo Bill recorrió Europa y fue recibido con entusiasmo en el Reino Unido, Francia, Alemania y otros países. En 1889, la exposición visitó París en la Exposición Mundial, causando sensación. Escenas recreadas. El espectáculo incluía puestas en escena de eventos clave como ataques a diligencias, batallas con indios y trucos para montar a caballo, creando una versión dramatizada de la vida en el salvaje oeste. El gran ejército del espectáculo. En diferentes años, cientos de personas participaron en el espectáculo, incluidos indios, vaqueros, soldados e incluso rebaños de bisontes. Fue una verdadera actuación itinerante que representaba escenas de la vida en Occidente. 4. Destrucción de bisontes en el salvaje oeste. La caza de bisontes se convirtió rápidamente en un tipo tradicional de pesca en el salvaje oeste. Pero se llevó a cabo en ese momento a tal escala que estos grandes animales estaban completamente indefensos ante la amenaza de destrucción completa. Sin embargo, era su carne la que era el principal recurso para abastecer a los trabajadores estadounidenses en varias instalaciones, así como a los soldados.
Además, se exportó adicionalmente una cierta parte de la producción. Las pieles no se tiraron, eran perfectas para hacer ropa y zapatos. Hasta 2 millones de bisontes podrían ser destruidos cada año, y solo la aparición de parques nacionales por iniciativa del Estado salvó a los bisontes del exterminio absoluto. 5. Los vaqueros eran más populares que nunca en Wilzapod. La popularidad de los pantalones de mezclilla en el salvaje oeste puede ser evidenciada por el hecho de que fueron usados por representantes de la mayoría de las profesiones como ropa de trabajo diaria, y no solo por vaqueros, con quienes a menudo se asocian. Se sabe que su historia se asocia tradicionalmente con el nombre del belga Levi Strauss, que llegó a los Estados Unidos a mediados del siglo VI, y rápidamente logró establecer la producción de estos pantalones duraderos hechos de lona, distribuyéndolos entre vaqueros y mineros de oro, y a partir de ahí comenzaron rápidamente a ganarse el favor de otros trabajadores. La razón de tal popularidad fue la excepcional comodidad y practicidad de los jeans durante el trabajo. Pero esto no tenía nada que ver con la vida social. Resulta que la apariencia en jeans en la sociedad se consideraba simplemente el colmo de la indecencia. 6. Caballos al servicio de los vaqueros. La idea de que todo vaquero que se precie debería tener un caballo no es más que un mito cultivado por la cultura de masas. En realidad, no todos tenían sus propios caballos. La razón de esta situación radica, en primer lugar, en el alto costo de estos animales, por lo que no todos los vaqueros podrían permitirse tal compra. Por lo tanto, si usaban caballos, a menudo pertenecían a los propietarios de los pastos y, por lo tanto, se les proporcionaban solo para el período de trabajo. Además, la práctica de robar el caballo de otra persona, replicada en varias muestras de la película occidental, era en realidad mucho menos común, ya que se consideraba un delito muy grave en el salvaje oeste, que se castigaba con disparos o horcas. 7. Invención del alambre de púas. Ya hemos hablado en nuestro canal sobre las razones de su aparición, pero no todo el mundo sabe que fue en el salvaje oeste donde se inventó el alambre de púas. Se sabe sobre la historia de su aparición que la patente fue emitida en 1874 a un agricultor estadounidense llamado Joseph Glidden. Inicialmente, el alambre de púas estaba destinado a cercar las rebañas, lo cual fue muy exitoso, por lo que rápidamente se generalizó y fue muy popular entre los agricultores, y luego se extendió rápidamente por todo el mundo y recibió nuevas funcionalidades. En cuanto al propio Joseph Glidden, su invento lo convirtió en una de las personas más ricas de Estados Unidos, y su fortuna se estimó en $40 millones. 8. Sheriff en el salvaje oeste. La posición de sheriff en el salvaje oeste en el siglo anterior parece haber sido bastante respetada de nuevo. Esta conclusión se puede llegar al ver varias películas del oeste. Sin embargo, ninguna obra maestra cinematográfica podrá demostrar de forma realista lo peligrosa que era esta profesión. Gracias a los testimonios y documentos sobrevivientes, los historiadores lograron recopilar estadísticas que dicen que al menos un centenar de agentes de la ley murieron solo en Texas entre 1869 y 1878. Además, era peligroso no solo ser sheriff, sino también estar relacionado o casado con él. A menudo sucedía que no solo ellos mismos, sino también sus familias se convirtieron en víctimas de bandidos que intentaban destruir al sheriff o simplemente vengarse de él.